invitada, Gladys Acevedo. Muy buen día, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gladys tiene el Museo Gauchesco de Goya, pero además una actividad muy prolífera en su capacidad de escritora y como... Hacedora cultural, eso sí, más o menos sería la definición. Y yo digo, transmitiendo un montón de vivencias personales y de cosas que fuiste observando acá en nuestro medio. Y bueno, contanos un poquito de tu último viaje, en qué consistió. Tuvimos la información periodística oportunamente, pero ahora viene bien dialogar con vos. Contanos de ese viaje, ¿cómo fue? Bueno, en principio armamos acá lo que se llama el Colectivo Cultural Correntino, con un grupo de escritores a fin de poder difundir lo que es el trabajo de los autores correntinos. Y eso fue declarado interés legislativo por la provincia. Y me nombraron a mí embajadora cultural de Corrientes para llevar en España y difundir todo lo que es el trabajo, ¿no?, literario que estamos haciendo. Entonces yo eso ensamblé también con el trabajo de los museos Vamos, que consiste en llevar literatura y filmar museos, etcétera, etcétera, para no solo que se conozca el Museo Gauchesco Curuzú, sino también, a su vez, traer los museos de Europa para Goya, para que los niños puedan apreciar, ¿no?, cuando vienen a visitar el Museo Gauchesco. Ahora, Gladys, perdóname, ¿sí?, que te interrumpa. Comentanos de ese colectivo cultural de los escritores, algunos de los que te acompañan en todo eso, porque es importante, dado que son personas destacadas en nuestra cultura. Sí, está Mauro Santamaría, que es un escritor, excelente escritor de Corrientes, está Avelino Zainar Núñez, que es el presidente de la SA de Corrientes, está también el señor, no me acuerdo en este momento, que es director de un periódico, que nos ha estado acompañando, y en el afán de fortalecernos, digamos, como escritores, fundamos esto del Colectivo Cultural Correntino. Entonces, cada escritor que tiene la oportunidad de viajar en un país extranjero o en una ciudad del interior, también arrastrar, por así decirlo, a otros escritores. Y bueno, en esto consistió, yo tuve la posibilidad de ir a Madrid, fui seleccionada por la editorial Lord Byron con un cuento mío que se llama Trapo Rojo, y bueno, me invitaron a la presentación de la antología donde participaban escritores de todo el mundo. Ahí estamos viendo... Sí, ahí estoy con el escritor Luis Miguel Sánchez Tostado, que es un escritor prolífero de la ciudad de Jaén, es un autor con una amplia trayectoria, con 30 libros publicados, que tiene muchas ganas de venir a presentar acá en Corrientes también sus libros. Él es un historiador y también un excelente novelista, ¿no?, de renombre internacional. Y bueno, decía que presento en Madrid, empieza mi itinerario en Madrid con la presentación de Trapo Rojo, que tuvo un éxito porque, bueno, los colegas escritores se levantaban y me decían, fue lo mejor que escuché en toda la noche, y eso para la literatura correntina creo que suma mucho y es un gran honor. Luego de ahí empecé mi recorrido, ¿no? Fui a Granada, fui a la ciudad de Jaén, ese también es un historiador que están mostrando en este momento, a quien pude entrevistar y enterarme de su trabajo. Luego fui a Petrer, a Alicante, y bueno, me he entrevistado con gestores culturales, conocedores del mundo de la cultura en España, ¿no?, que me están abriendo las puertas de alguna manera, y también la posibilidad de hacer ese intercambio intenso a nivel cultural y poder ayudar también a los escritores goyanos, correntinos y bueno, a nivel nacional, porque esto es una red muy amplia de solidaridad que se está armando. Y yo estando en Madrid, una escritora que se llama María del Carmen Aranda, que es embajadora universal de la paz por Madrid, ella me hace una extensa entrevista de 1 hora, y yo le comentaba los pormenores de cómo hice para fundar el museo, mi lucha para comprar la propiedad,
para dejarle ese museo a los niños, porque bueno, nosotros trabajamos mucho sobre todo con los niños, ¿no? Y dejarle un patrimonio. Y bueno, entonces ella se sintió muy conmovida y me dijo, pero todo lo que vos estás haciendo para tu ciudad amerita que sea declarada como embajadora universal de la paz por Argentina. Y bueno, a mí me sorprendió porque me lo dijo al aire y yo, a veces la gente te promete y no te cumple. Sí. Pero en este caso, a la semana vino el nombramiento desde Francia y Suiza, que es la sede central del organismo, y bueno, para mí fue todo un honor y creo sorpresa total. Sí, una sorpresa total, y creo que esto que lleva un gran grado de responsabilidad también y de mucho compromiso para seguir haciendo, digamos, lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo te ven y cómo toman tu experiencia, lo que vos comentás de lo que es nuestra cultura? Y por ejemplo, cuando presentaste tu libro Trapos Rojos, comentalo un poco a los televidentes cuál es el contenido del libro, el mensaje. Sí, cómo no. Bueno, mi característica, mi literatura es un tanto realista, naturalista, así lo definiría mi literatura. Es muy cruda, pero sorprendió mucho en Madrid, porque la mayoría eran poetas y todos leían su poesía, y la única que leyó una narrativa fui yo. Y fue impresionante el silencio absoluto, había gente en la vereda escuchando y luego entraban, y allá tienen por costumbre cuando un texto le gusta, ellos vienen y te invitan a una copa. Bueno, a mí me gusta la cerveza y bueno, terminé tomando además un poco porque se acercaban y les gustó mucho el cuento, gusta mucho la narrativa latinoamericana ya, el regionalismo. Y de hecho ahora la editorial de nuevo me invitó a participar con otro cuento. Así que bueno, es una puerta que se está abriendo en España, estoy muy contenta. Es mi manera también de llevar corrientes, ¿no? para allá, y bueno, vamos a unirnos con muchos escritores, porque de hecho me contacté con un escritor de Cacatí que está viviendo allá en Madrid. Y bueno, tenemos ganas de hacer antologías para que se difunda más lo nuestro, ¿no? Ahora, en alguna medida y en la oportunidad de las charlas, así, aunque sean informales, para los españoles tener el relato tuyo es como saltar 3, 4 generaciones, son 500 años de historia así rápidamente. ¿Y cómo ven ellos estos relatos culturales, estas cosas que vos le comentabas, en cuanto que mucho es herencia de ellos y esa interacción con todo lo que era América acá y la cultura indígena? Sí, se muestran sumamente interesados, sobre todo en la parte guaranítica, en lo gauchesco. Yo, bueno, cuando le hablo, por ejemplo, de nuestro mencho correntino, de las raíces guaraníticas y españolas, se muestran sumamente interesados. De hecho, el director de la revista La Alcazaba me dijo que le mande más artículos respecto al gaucho correntino sobre la mitología guaranítica, para empezar a difundir allá. Y para mí es un honor, porque un director de revista que se aboca exclusivamente a difundir el Quijote de la Mancha, que me invita a mí como escritora a que tenga ya un artículo mensual en su revista, es todo un honor, ¿no? Claro. Y una gran posibilidad, porque se interesan mucho de todo esto, y bueno, yo estoy muy feliz con todo esto. Ahora, desde esa experiencia tuya y en lo referido, por ejemplo, al gaucho Gil, ¿qué representa o cuál es la imagen, lo que vos transmitís de lo que para vos representa el gaucho Gil en la fe, en la forma, sí. Porque no es santo, la Iglesia por conveniencia le fue dando un espacio y reconociendo un lugar, pero hay toda una realidad. Una mística detrás de la figura del gauchito. Del gaucho, y que bueno, a los que creen está y sí, creen. Sí. Y... Bueno, en principio yo te digo que yo tomo al gaucho Antonio Curuzú Gil como una figura de la historia,
que fue una figura importante. Entonces yo, digamos que lo utilizo como una excusa para hablar de la idiosincrasia de nuestro Corrientes, porque el profesor Gauto, cuando analiza mi novela me decía, Curuzú es como una cebolla que tiene diversas capas, hablo del amor, de la guerra de la Triple Alianza, del conflicto de intereses entre el patrón, el peón de estancia, y cómo va surgiendo y empoderándose la figura del gauchillo a través de la historia, ¿no? Y yo lo trato más como una figura así, trato más el tema del gauchillo, más que tratarlo como un ser místico o santo, porque él es, si bien no está canonizado por la Iglesia Católica, es innegable que es un personaje muy conocido dentro de la fe popular y está, digamos, canonizado por el pueblo, por la fe popular. Entonces, bueno, yo hago un desmembramiento, digamos, y lo analizo más como la figura de un gauchillo correntino. No hago apología de la creencia. Curuzú no es un libro religioso, es una novela, es una historia novelada de un personaje muy conocido, donde yo aprovecho para hablar de mitología. Es muy amplio, es muy vasto el mundo Curuzú. Y bueno, está haciendo una novela posicionada muy bien, donde se le ha escrito ensayo, donde ya se lo empieza a comparar con el Don Segundo Sombra, que para mí es un honor, pero esto lo dicen especialistas en literatura comparada. Y bueno, y quería comentarte, Luis, también que estando en España recibo una muy buena noticia respecto a mis dos novelas, que me notifican el señor Pablo Poser, junto con la diputada Sofía Brambilla, han postulado a Curuzú para que sea reconocida de interés nacional por la amplia difusión de la cultura que tiene el libro y ambas novelas, ¿no? Y bueno, el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación lo ha declarado de interés cultural. Esa noticia lo recibí estando en Madrid, del cual me puso muy feliz y para mí es un honor, la verdad, todo lo que está pasando con mi producción literaria. Está bien, y lo más importante, yo creo que de esta experiencia, de tu viaje, contanos más allá de la parte protocolar, tu intercambio con ellos, qué cosas les interesaba, es decir, en la conversación, o qué les llamaba la atención, qué es lo que ellos comentaban como destacado en general, así informalmente. Informalmente. ¿No? A mí en principio lo que más me llamó la atención, que tanto en España como en Montevideo están enterados de todo. Las redes sociales, la verdad que suma muchísimo. Yo trabajo mucho con las redes, con página web, blogspot, etcétera, etcétera. Y la gente está muy interesada de lo que pasaba en la ciudad, inclusive con lo del centro histórico, se mostraron muy preocupados por esta temática y me preguntaron muchísimo, de hecho, cómo están dadas estas circunstancias. Y bueno, a ellos les llamó mucho la atención, no está bien que yo lo diga, pero el empeño en difundir la cultura que yo tengo de Corrientes, la multiplicidad de cosas que voy haciendo, les llamó mucho la atención. Les interesa mucho lo de los museos Vamos, que es ir a los lugares inhóspitos y aislados de la República Argentina para llevar el museo a esos niños que tal vez no tienen nunca posibilidad de visitar un museo. Entonces nosotros lo que hacemos humildemente, llevamos cuadros, donamos libros, le enseñamos a esos niños a cómo escribir un cuento, recuperar una leyenda, y a su vez también a los que tienen dones para dibujar, le enseñamos a cómo transformar ese cuento en una historieta. O sea, es muy vasto el intercambio que hacemos con los niños y sobre todo creemos en la educación de los niños y de hecho una convicción firme porque no solo soy yo, sino hay un equipo de trabajo también que me está apoyando, está la Fundación Elephant Mind de Inglaterra que también me está respaldando con este trabajo, ¿no? Hay mucha gente detrás que se entusiasma y cree en lo que estoy haciendo. Ahora, Gladys, vos hablás de los museos, estuviste en Europa, eso para nosotros es la magnificencia. Y museos, hablas de, qué sé yo, la concentración de lo máximo de patrimonio, de patrimonio cultural en lo que busques. Y volver a una actitud así muy humilde, muy sencilla de nuestra realidad,
Lo que quería preguntarte es, para ellos, ¿qué importancia tiene en la era de Internet, de toda la tecnología, donde cualquier chico a un clic puede tener acceso a todo, esta existencia de pequeños, pequeñísimos sería tu caso, relacionado a con la magnitud, ¿no? De lo otro, ¿qué papel le ven a ellos dentro de la transmisión de la cultura? Sí, lo que pasa que ellos comprenden que lo que yo estoy haciendo, estoy contagiando cultura, porque tal vez un chico, si vos no lo entusiasmás con visitar un museo, nunca se le ocurre, porque hoy en día, bueno, es más fácil sentarse a jugar con los videitos y esas cosas. Entonces, bueno, el hecho de que yo haya entrado, por ejemplo, al Museo del Greco, de la Casa del Greco en Toledo, haya filmado el Museo de Antropología en la ciudad de Jaén, y traer ese material para ponerlo en el museo y bueno, darles charlas particulares a los chicos de la importancia de la historia y la conservación de la historia. Porque yo considero que son templos, los museos son templos donde se conserva todo ese patrimonio. Entonces, bueno, ellos están muy interesados en el trabajo que estoy realizando. De hecho, en los museos en Europa no te dejan ni filmar ni tomar fotografía, pero bueno, yo me presentaba. Eso te estaba por preguntar, normalmente. No te permiten. Entonces, bueno, las tratativas de hacer con ellos, explicarle en qué consistía mi trabajo, de alguna manera me han abierto las puertas. No así en el Museo del Prado, porque bueno, es un nivel altísimo y de hecho tal vez pueda filmar algo, pero tengo que ir ya con más tiempo. En Granada me han abierto las puertas, la Alhambra no me dejaron filmar, pero sí me han abierto las puertas para que con más tiempo yo envíe las cartas para ponerme un guía especializado y mostrarme para que yo pueda traer también a mostrar parte de la cultura de España que tuvo influencia, ¿no?, en nuestras raíces. Directa. Exacto, vale. Directamente. Contanos un poquito, bueno, estás regresando, evaluando y comentándonos todas estas cosas. ¿Cuáles son los proyectos a futuro, las inquietudes? Bueno, primero quiero reconocer a algunos escritores. Voy a empezar con los museos Vamos a hacer las ediciones Piedras. Yo vengo, te imaginas, de ver una... es cuando declararon... Declararon a Curuzú y a la rebelión de interés cultural en el Congreso. Sí. Entonces, bueno, estas ediciones Piedra voy a tomar fragmentos de texto de los escritores goyanos y hacerle un reconocimiento, una especie de librito, porque yo veía que, bueno, Jaén fue la ciudad más antigua de España y los primitivos necesitaban expresarse, entonces ellos todo dibujaban en piedra, porque no conocían lógicamente la escritura. Entonces yo dije, ¿por qué no armar una edición de ediciones Piedras y poner los textos de los escritores, hacerle pequeños homenajes a cada autor? Son pequeños reconocimientos que humildemente uno va a empezar a hacer, pero también todo suma, ¿no? Porque es importante cuidar a los escritores, a los artistas. Yo vengo de un país donde se hace un culto, digamos, de la cultura. España es impresionante cómo se cuida a sus artistas, a su patrimonio, su historia. Y también de Uruguay, ¿no?, que también he visto eso. Entonces, ¿por qué no empezarlo a hacer desde el museo? Lógicamente que eso también tiene que los gobernantes tomar el toro por las astas e interferir más en el tema cultural, pero si no lo hacen, bueno, lo haremos desde el museo y bueno, lo que se pueda, ¿no? Bueno, realmente un gusto, felicitaciones, aparte creo que lo has disfrutado plenamente, fue muy productivo, así que te felicitamos. Y bueno, que eso se vaya traduciendo en otras actividades y en otras expresiones culturales. Sí, desde luego. Nosotros seguimos ahora, por ejemplo, en el museo se está dando clases de teatro a mano, se sigue dando las clases de guaraní. Yo siempre digo, bueno, las puertas del museo están abiertas a todas las expresiones del arte. No se les cobra nada, se le abren las puertas a todo y humildemente tratamos de aportar nosotros dentro de nuestras posibilidades. Bueno, y nosotros de acá tratar de que la gente conozca tu actividad
porque por ahí suele suceder de que nadie es profeta en su tierra y tal vez nosotros estamos conviviendo con vos, frecuentándote y no tenemos la dimensión así de lo importante que es trabajar con nuestra cultura y nuestra cultura en ese concepto de revalorizar lo auténtico, lo que es la vivencia de cada uno y cada sector social, ¿no? Claro, sí, sí. Yo te agradezco profundamente, Luis, por haberme invitado. El rol del periodista es muy importante hoy en día para difundir toda la actividad que uno viene haciendo, ¿no? Y bueno, y eso se ve afuera, ¿eh? De hecho, el premio Escarcela Uruguay que me han entregado, el premio me entrega Escarcela Uruguay, el premio Escarcela Argentina, pero porque me vinieron investigando desde el año 2012. Y eso sin el periodismo no hubiese sido posible porque tienen un rol importante. Bueno, Gladys, un gusto y felicitaciones, Gracias. Así que te esperamos en cualquier momento nuevamente. Bueno, muchas gracias, muy amable.